En quechua runa significa gente. En consecuencia, runa mula quiere decir, gente mula. Según la creencia popular, la runa mula es el alma de una mujer viva, pecadora, convertida en diosa mula por acción diabólica, en castigo de sus pecados durante la noche, mientras el cuerpo descansa dormido. Se le ve siempre en desenfrenada carrera, lanzando llamas por la boca y fosas nasales, bajo el implacable castigo de su cruel y feroz jinete, que no es otro que el diablo en persona. Este castigo recibe la mujer que convive con el cura, el cuñado, el compadre o con el propio hermano. Normalmente es vista después de la medianoche, los martes y viernes, en que el diablo se apodera del alma de la pecadora, mientras está dormida y la convierte en mula, para castigarle en una forma brutal y despiadada. A la mañana siguiente, la infeliz no recuerda nada de lo sucedido, pero sí siente los efectos de la paliza recibida, porque le queda el cuerpo adolorido, sin poder explicarse el motivo de este malestar. Cualquier mortal trasnochador puede tropezar con esta extraña y misteriosa cabalgadura nocturna, el transitar por lugares cercanos a la casa de la pecadora, a pesar de que en dichos sitios jamás haya existido una mula. Mi amigo Juan Alfredo estaba haciendo el servicio militar, y contaba que cuando estabas haciendo guardia por la noche, a veces se aparecía una vieja vestida de negro, ofreciendo café caliente. Ofreció a 2 soldados que estaban haciendo guardia, y no aceptaron. Le dijeron que siguiera su camino, que estaba en zona restringida. Después de decir eso, se voltean para ver si la mujer se va, y no la ven irse, sino que ven que venía caminando otra vez por el sitio de donde había venido. Entonces, les ofreció cafecito caliente de nuevo. Ellos aceptaron, y se quedaron como hipnotizados. Voltearon a ver a la mujer, y la mujer los llamaba. Ellos se han acercado, y la mujer se los ha llevado. Al día siguiente, han encontrado el uniforme y el rifle de los 2 soldados, y de ellos nunca más se supo nada. Le pasó eso también a otro chico, pero no aceptó el café, porque tenía prisa para hacer el relevo. Y desde entonces nunca más se supo de la viejita. Un niño yace en medio de un matorral, desnudo. Sus ropas, a unos cuantos pasos, moretones en el cuerpo. Y en su corazón una gruesa aguja metálica. No es un cuento de horror. Sucedió en Cali, no una ni 2 veces. Fueron 39 los niños que entre 1963 y 1966 aparecieron ya descomponiéndose en medio de campos abiertos, solitarios. Algunos incluso eran violados. Otros, asfixiados. También había los que yacían pálidos, sin heridas, sin sangre. El primero en caer fue Luis Alberto Osorio, cuyo cuerpo fue hallado el 5 de noviembre del 63. 2 días después, con horror, fue identificado por su madre. Luego vendrían muchos más, incluyendo 7 niños de Palmira y 1 de El Cerrito. Hasta entonces eran solo casos horripilantes que desataban inquietud. Pero fue 5 víctimas después cuando el mito cobró vida. El 16 de enero del 64 el cronista judicial del país, Alfonso Recio Delgado, fue quien hiló los hechos y bautizó al supuesto asesino en serie como el monstruo de los mangones. Entre más morían, más fuerza tomaba la historia. Las madres comenzaron a sentir el pánico, aquel ser desconocido podía llevarse a su pequeño en cualquier momento. La imagen de un ser amorfo que succionaba sangre se convirtió en una pesadilla para muchos. Un día, incluso, fue encontrada una calavera en un bus urbano. Tenía una nota anónima que rezaba, que son más de 1000 los que queremos que mueran y ya hemos cobrado la vida de niños pobres, ahora comenzaremos con los ricos. La policía, en medio del desconcierto, emitía comunicados desesperados desmintiendo la existencia de un ser de otros mundos, explicando que aquel monstruo era tan humano como su sed de asesinar.
Pero luego comenzaron los rumores, como era de esperarse en una ciudad de no más de 100.000 habitantes, creyente y temerosa. Recuerda Fanor Luna, quien entonces trabajaba en el país, que algunos, quizás movidos por envidias, comenzaron a especular acerca de un reconocido empresario que tenía leucemia, enfermedad poco conocida en la época. Se decía que aquel siniestro personaje, en su afán de prolongar su existencia, estaba cobrando vidas jóvenes para alimentar la suya que se apagaba. Se hablaba de una pandilla de hombres vestidos de negro con capuchas y mujeres de blanco, posiblemente enfermeras. Serían ellos, enviados por el adinerado caballero, quienes secuestraban a los pequeños, los violaban y luego les extraían la sangre para llevársela al enfermo. Pero eso, claro, son solo rumores. Desde entonces, muchos de los niños de la ciudad son amenazados por sus madres con la frase: si te portas mal, te va a llevar el monstruo de los mangones. Temblores, desbordamientos del río Cauca, apagones, epidemias, incendios y rayos. Fue una época en la que Cali se vio asolada, a principios del siglo XIX. Tales males se atribuyeron a un demonio llamado Buciraco, que había sido desterrado del Cerro de la Popa en Cartagena y que, cuenta la leyenda, terminó por posarse en un cerro del norte de Cali. En 1837, los frailes Vicente y Juan Cuesta hicieron una romería hacia el cerro, en cuya cima instalaron 3 cruces de guadua, con el objetivo de ahuyentar a aquel demonio que atemorizaba a la población. Desde entonces, cada año, el 3 de mayo, día de la Santa Cruz, los caleños subían a hacer oración y a celebrar la Santa Misa. Fue ya en 1937 que el padre Marco Tulio Collazos inició un proyecto para construir las cruces en cemento. El padre Alfonso Hurtado Galvis, quien tenía 13 años, asistió a la inauguración en 1938 y recuerda que miles de personas llegaron a pie. Se dice desde entonces que el demonio abandonó la ciudad y la liberó de sus males. Sin embargo, hay quienes aseguran que con las cruces lo que se logró fue atraparlo y convertir la ciudad en su cárcel para siempre. En el año 1944, cuando, en una vieja casona de campo, más concretamente en el poblado de Godoy, departamento de Tacuarembó, se encontraron los cadáveres de 2 hombres que habían sido torturados, con terribles signos de mutilación. El caso nunca fue resuelto, quedó como un horroroso enigma de la Crónica Roja Oriental. Cuenta la leyenda que el silbón recorre la región llanera con un silbido que estremece al ser escuchado. Confunde, pues cuando se escucha cerca es porque está lejos, y viceversa. La señal confirmatoria de que el espíritu ronda el vecindario es un característico ruido de huesos que chocan unos con otros. Se cree que los lleva en un saco, al hombro. Unos piensan que son los huesos de sus víctimas más recientes. Otros, que pertenecen a su propio padre. Para cuando se alcanza a oír el crac-crac, sin embargo, tal vez es demasiado tarde. Cuentan que hubo una vez un joven que descubrió que algo extraño estaba pasando entre su padre y su esposa. Unos dicen que el viejo le pegó a la joven. Otros sostienen que la violó. Lo hice porque es una regalada, fue la explicación que el viejo dio a su hijo. La leyenda sigue con que el joven estalló en furia, y se enfrascó en una pelea a muerte con su padre. De los dos, el padre llevó la peor parte. El joven le asestó un fuerte golpe en la cabeza con un palo, que lo tumbó en el suelo, donde el hijo se le abalanzó y lo ahorcó. El abuelo del joven, que escuchó de la pelea, fue en busca de la víctima, a todos los efectos, su hijo. El abuelo juró castigar al joven, su propia carne y sangre, por el horrendo crimen que había cometido, contra su propia carne y sangre.
Poco tardó en encontrarlo. Entonces lo amarró y le propinó una andanada de latigazos con un mandador de pescuezo, típico del llano. Eso no se le hace a su padre. Maldito eres, pato a la vida, le decía. Para completar la sanción, le frotó ají picante en las heridas y echó al perro de nombre Tureco para que lo persiguiera. Hasta el fin de los tiempos le muerde los talones. Hay otra versión sobre los orígenes del Silbón, pero no es más amable. El Silbón era un joven consentido, a quien un día se le antojó comer asadura de venado, el hígado, el corazón y el bofe del animal. Para complacerlo, su padre fue de cacería. Pero la jornada estuvo mala. Como se tardaba, el joven salió a buscarlo. Cuando lo halló con las manos vacías, decidió matarlo y sacarle la asadura. El abuelo juró castigar al joven, crimen que había cometido. El hijo entregó las entrañas a su madre para que se las cocinara. Como no se ablandaban, la señora sospechó y avisó al abuelo. El látigo, el ají y el perro entran a escena igualmente en esta historia. Son las armas con las que el llanero se defiende del Silbón, pues huye de ellas como de la peste. Se cree que le succiona el ombligo a los borrachos. Y que para con los mujeriegos, no tiene piedad. Que cuando tropieza con uno, lo vuelve pedacitos y le saca los huesos. Hace más de 200 años en las calles apartadas de Guayaquil, los trasnochadores veían la dama tapada. Anoche vi a la dama tapada, contaba un hombre en una reunión de amigos. Son puros cuentos, respondía el amigo con aires de valentón. Yo nunca he tropezado con ella. Nunca se la ve antes de las 12 de la noche, ni después de las campanadas del alba, opinaba otro asistente a la reunión. Según la leyenda, la tapada era una dama de cuerpo esbelto y andar garboso, que asombraba en los vericuetos de la ciudad y se hacía seguir por los hombres. Nunca se supo de dónde salía. Cubierta la cabeza con un velo, sorpresivamente la veían caminando a 2 pasos de algún transeúnte que regresaba a la casa después de divertirse. Sus almidonadas enaguas y sus amplias polleras sonaban al andar y un exquisito perfume dejaba a su paso. Debía ser muy linda. Tentación daba alcanzarla y decirle una galantería. Pero la dama caminaba y caminaba. Como hipnotizado, el perseguidor iba tras ella sin lograr alcanzarla. De repente se detenía y, alzándose el velo, se enfrentaba con él que la seguía diciéndole: «Míreme como soy, si ahora quiere seguirme, sígame». Una calavera asomaba por el rostro y un olor a cementerio reemplazaba el delicioso perfume. Paralizado de terror, loco o muerto quedaba el hombre que la había perseguido. Si conservaba la facultad de hablar, podía contar luego que había visto a la dama tapada. Hace más de 200 años, en un pueblito de Cartago, vivía una hermosa mujer, la más bella del pueblo. Linda como una rosa, de curvas pronunciadas, hermosísimos bustos, piernas torneadas y una cara sin igual. Sin embargo, era la muchacha muy orgullosa y no guardaba la menor consideración por sus padres, a los que con frecuencia humillaba y desobedecía, pues se decía ser muy infeliz de ser pobre. Cuenta la leyenda que, un día, esta bellísima joven recibió una invitación de un acaudalado y buen mozo español para asistir a un baile, a lo cual su madre se opuso, pues el joven era reconocido por sus atributos de conquistador, don Juan, y poco formal con las muchachas. Ante la negativa de su mamá, la joven estalló en ira y blasfemó contra ella. Llenó de improperios su humilde hogar, mientras su madre la observaba y lloraba en silencio ante la actitud de su hija, pero a la joven no le bastó con insultar, sino que en un momento dado levantó su mano para bofetearla, pero no había levantado completamente aún su mano, cuando de la nada salió una mano negra, con grandes uñas y sostuvo la mano de la hija ingrata. Entonces se escuchó una voz estruendosa que dijo:
Te maldigo, mala mujer, por ofender y pretender golpear a quien te dio la vida. Desde hoy y para el resto de los siglos los hombres a ti se acercarán por tu hermoso cuerpo, pero por tu espantoso rostro de ti correrán. Así es como desde entonces la cegua se aparece de pronto en el camino, pidiendo que a algún jinete la lleve en su caballo, argumentando que va al pueblo más cercano. No hay un hombre que se resista a tan hermoso cuerpo y dulce ruego, pero una vez que sube en ancas al caballo su cara se transforma en la de una horrible bestia, similar a la de un caballo relinchando. Esta era una viejita que vivía cerca del río Virilla en una casucha destartalada por el tiempo. Usaba para taparse del sol un gran sombrero de tule, hoja amplia de la planta del mismo nombre. Se lo va a llevar la vieja de la tule. Decían a aquellas criaturas que amedrentadas huían al verla recogiendo leña cerca del río. Al pasar de los años, esta se convirtió en una leyenda describiéndola de la siguiente manera: gran sombrero de tule, pechos al desnudo, patas de gavilán, alas de murciélago, rostro de bruja y carga de leña. Se dice que alza vuelo y cae sobre la persona, despedazándola cuando ésta se encuentra en pecado mortal. La tule vieja era una señora entrada en años y mañas. Se dice que hasta dormía con el sombrero puesto, deformado, sucio, con un aspecto de chupón. La chiquillería burlona le puso el apodo de Tule Vieja, y se complacía en molestarla. Ella entraba en enojo y, si tenía una rama a mano, corría tras ellos, tratando de alcanzarlos para darles su merecido. Nunca lo lograba. Sus bravatas estimulaban a los traviesos muchachos. La Tule Vieja iba a los cafetales a buscar charramasca, o sea, leña menuda. De paso, cargaba un racimo de plátanos sobre su cabeza. El Tule, cada día más renegrido. La ciguanaba es uno de los personajes míticos más famosos en Guatemala, quien es protagonista de varias historias de terror en boca de chapines que forman parte del folclore. Esta criatura de la mitología guatemalteca se presenta a los hombres infieles como una mujer de hermoso cuerpo y cabello largo. Pero cuando la observan de cerca, tiene rostro de caballo. Según la leyenda, la ciguanaba se aparece frecuentemente en áreas solitarias, especialmente en barrancos. Esto se debe a que es ahí a donde atrae a los hombres infieles para luego arrojarlos, haciendo que pierdan la vida y el alma a favor de ella. El sombrerón es un personaje de una estatura pequeña, del tamaño de un dedo de la mano, y puede caber escondido bajo una almohada. Viste de negro con un cinturón muy brillante, usa un sombrero grande y unas botas con tacones que hacen ruido al caminar. También es conocido como Siximite y según las historias, le gusta subirse a los caballos y hacerles nudos en la cola y las crines, nudos minuciosos y cuesta mucho deshacerlos. Los caballos quedan muy ariscos después de ser montados por el sombrerón y es muy difícil que una persona pueda acercárseles. También, al sombrerón le agrada perseguir a las mujeres de cabello largo y ojos grandes, las persigue por todas partes y les baila y canta con su guitarra de cajeta, no las deja comer ni dormir. Es un espíritu doméstico y solo les causa daño a las personas para defenderse.